Todos. Hoy vengo a explicarles lo que he aprendido en álgebra lineal en cuanto a teoría de grafos, procesos de Markov y matrices de transición. Inicialmente les explicaré los conocimientos previos que yo he adquirido y luego con unos ejemplos que yo misma inventé y realicé les voy a explicar estos conocimientos. Muchas gracias por su atención. Para comenzar, entonces empezaré a explicar la teoría de grafos. En este caso, la teoría de grafos se pueden aplicar como unas matrices, donde tenemos que el grafo de A va a representar vértices y las aristas. Entonces estas son los vértices y estas son las aristas. Después de eso, entonces encontramos unas matrices que son parecidas a esto, tienen unos ceros y unos unos dentro de la matriz. Entonces podemos fijarnos que los valores que acá nos dan son solamente ceros y unos. Entonces en este caso nos damos cuenta que esta diagonal que tenemos acá está en ceros. Entonces estas de acá son las filas, los vértices, y los de acá, que son las columnas, vendrían a ser las aristas. Para poder realizar los grafos, entonces tenemos que A, B, C, D y E. Y en este caso tenemos otra matriz, 0, 1, 1, 0. Entonces tenemos que A, B, C y D. Es como si nosotros tuviéramos otra matriz y empezáramos a multiplicar esta por este valor, ese mismo por el siguiente, y así con todos los demás. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos queda de esta forma. Entonces lo que yo hice ahí fue tomar este valor, el valor de A, y multiplicarlo por el mismo A, y así A, B, C, D. Entonces queda de esta forma. Entonces lo hacemos con el E. Entonces sería E, A, E, B, E, C, E, D y E. Ya que tenemos entonces esto, simplemente vamos a mirar en dónde están los valores de 1. Entonces, por ejemplo, para hacer este de acá arriba, entonces tomamos los valores que tienen 1. Entonces sería A, B, entonces A, B. En la segunda sería B, C. En la otra sería B, D, y así damos todos los resultados de 1. El resultado nos daría este. Verificamos que sean todos los unos y finalmente nos dan 12 datos. Ya que tenemos entonces los resultados, ubicamos los valores de los vértices, que serían A, B, C, D y E, y los vamos a unir. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero tenemos A, B, entonces trazamos una línea, una flecha que nos indique hacia dónde va direccionada. Lo mismo hacemos con todos los demás valores.
En este caso, por ejemplo, que se repite este valor, dejamos la misma línea, simplemente le agregamos la flecha donde va direccionada. Entonces finalmente tenemos este grafo con estos vértices y las líneas que son las aristas, que son lo que unen esos vértices, y las veces en que se repiten. Entonces, por ejemplo, acá podemos notar que solamente se repite AB una sola vez. Si por ejemplo hay otros casos que está el vértice de esta manera y se repite A con A, entonces la flecha sería de esta manera, indicando que se repite ese mismo valor. Ya tenemos entonces este ejemplo, este ejercicio. Entonces nos dan unos parámetros donde unos estudiantes hacen el recorrido para poder llegar al salón de inducción. Entonces, para saber qué rutas hicieron, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos los nombres de cada estudiante y les vamos a dar una letra. Y lo mismo vamos a hacer para los lugares. Listo, ya que tenemos entonces estos valores en letras, entonces vamos a empezar a hacer la teoría de grafos. Entonces colocamos acá las letras correspondientes. Entonces nos dice que Carlos, que es A, estuvo en el parqueadero. Entonces parqueadero es... Entonces colocamos un 1 a los lugares que él visitó. Y de los lugares que no visitó, entonces le vamos a colocar 0. Lo mismo vamos a hacer para los demás estudiantes. Finalmente entonces nos quedarían los siguientes datos y colocamos también entonces los valores así, de esta forma. Se procede entonces a hacer el grafo con los 6 valores. Y vamos a hacer entonces la unión de las aristas con las vértices. Entonces sería AB, AC, entonces este sería el grafo que obtenemos.
para responder ciertas preguntas, por ejemplo, quién fue el que visitó más lugares, quién fue el que visitó menos lugares, cuál fue el lugar más concurrido. Entonces vamos a determinar los bordes internos y externos de estos datos. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar los externos y los internos. Entonces tomamos todos los externos, serían de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es contar cuántas veces aparecen dentro de sus datos. Y lo mismo vamos a hacer entonces con los internos, los vamos a contar. Entonces serían todos los que están ubicados en esta parte. Podemos apreciar entonces que quedaron estos valores de externos y los internos. También se pueden contar acá directamente, ¿no? Entonces digamos las columnas A, B, C, D, E y F se pueden contar así, y las filas de manera horizontal. Entonces, por ejemplo, si queremos saber quién fue el que, quiénes fueron los que hicieron más recorrido, podemos decir que fue A y la E. Entonces en este caso sería Carlos y Jason quienes hicieron más recorrido. Las personas que hicieron menos recorrido fue Leonardo, Lina y Victoria. Si queremos saber entonces cuál fue el lugar más concurrido, entonces vamos a la parte de los internos y sabemos que entonces B y D, que en este caso serían biblioteca y el salón 201, fueron los lugares más concurridos, y el que menos fue la E, que fue el baño. Ya que hemos terminado entonces de explicar lo de teoría de grafos, entonces continuaba con los procesos de Markov y las matrices de transición. En este caso yo tomé estos datos del Observatorio de Seguridad de Cundinamarca, tomé los datos de la región del municipio de Soacha y encontré que hay diferentes tipos de hurto. Entonces entre esos tipos de violencia solamente escogí los hurtos, que son los como más frecuentados acá en este municipio. Entonces digamos los hurtos de casas tenemos 16 casos, el hurto de personas 387, el hurto de establecimientos 117 y el hurto de vehículos 120 casos para el año 2013. De los casos de violencia que se presentan en Soacha hay dos tipos de situaciones. En primera medida se encuentran los hurtos a personas, mientras que el hurto a personas con un valor de 4%, y el faltante sería el hurto a casas con un valor de 96%. En segundo caso, los hurtos a establecimientos es de el 49%, mientras que los hurtos a vehículos es del 51%. Esto, cada caso nos da un valor para cada uno del 100%. Entonces si lo colocamos dentro de la matriz, entonces lo traspasamos esos valores por decimales y nos da de la siguiente manera. Entonces, para saber que si es de transición, hacemos la suma de estos dos valores de las filas, y esto nos da como resultado 1%. Con esto podemos deducir entonces que el proceso de Markov se cumple, y se pueden hacer las matrices de transición, ya que la suma de las filas nos da el 1%.